Shalom hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Soy Testigo. Estoy contento de compartir un día más con ustedes en Soy Testigo, donde continuaremos aprendiendo de la Torá, de los mandamientos, los juicios, las ordenanzas de Adonai a su pueblo. Sí, martes y miércoles a las 7 p.m. de Argentina estamos transmitiendo Soy Testigo. Voy a saludar a los hermanos que están en la transmisión. Shalom, Shalom David, Carolina, Shalom a todos los que están presentes, hermanos, y a los que ven el video por nuestro canal de YouTube. Vamos a dar gracias a Adonai por este tiempo que nos da para seguir aprendiendo. Gracias, Adonai Jehová, porque para siempre es tu misericordia, tu bondad, tu gesed con tu pueblo de Israel. Gracias porque tú nos das de tu bondad, de tu entendimiento, sabiduría, para obrar justamente, rectamente en tu palabra. En el nombre de Adon Yeshua te damos gracias por tu salvación. Amén y amén. Amén, hermanos. Hoy vamos a aprender acerca de justamente el capítulo 20 de Deuteronomio. Vamos a saltar al libro de Deuteronomio, donde Elohim sigue dando instrucciones al pueblo, ¿sí? A nuestro pueblo, a Israel, y vamos a aprender acerca de las instrucciones sobre las batallas, sobre las guerras. Y sí, nosotros no salimos a la guerra contra ciudades, pueblos, naciones, ¿sí? Pero sí estamos constantemente batallando, ¿sí? Contra otros enemigos como el pecado, contra las adversidades de nuestra vida, ¿sí? En el nombre de Adon Yeshua. Sí, es cierto, no todas estas instrucciones serán aplicables, pero muchas de ellas nos enseñarán, ¿sí? Cosas muy, muy profundas. Como ya sabemos, Elohim llamó a Jacob por el nombre de Israel. Israel en hebreo significa Elohim lucha, Elohim pelea. Isra es pelea, el Elohim, pelea Elohim, lucha Elohim, ¿sí? Y Elohim lucha por su pueblo, ¿sí? Entonces cada vez que el pueblo de Israel iba a la batalla, vencía porque la mano de Jehová estaba en ellos. Si Jehová no estaba con ellos, ellos no vencían la batalla. Así es a día de hoy con cada uno de nosotros, como pueblo de Israel, que constantemente estamos batallando. Y así como dice en Jacob, en Santiago, dice: ustedes lucharán contra los adversarios y ellos huirán de ustedes. Y estos adversarios son muchas cosas de nuestras vidas. Muchos adversarios, oposiciones hay en nuestras vidas, pero en el nombre de Adon Yeshua, cada uno de nosotros, con emuná, con firmeza, en Él la pasaremos y venceremos en su nombre, porque Él lucha por Israel. Así que vamos a comenzar con la lectura, hermanos. Vamos a leer Deuteronomio 21. Dice de esta manera: cuando salgas a la guerra sobre tus enemigos y veas caballo y carro, pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Elohim está contigo, el que te hizo subir de la tierra de Mitzrayim, esto es Egipto. Dice: cuando veas caballo y carro. ¿Por qué Adonai dice esto? Porque las naciones luchaban con caballos, con carros de batalla, pero Israel al principio luchaban de a pie. Ellos luchaban de a pie, no utilizaban la fuerza del caballo ni de carruajes. Esto fue luego con los reyes, cuando se comenzaron a comprar caballos para el ejército, pero Israel ni siquiera tenía armas de guerra acordes con las demás naciones. Sabemos que los filisteos tenían armas de hierro sumamente valiosas, e Israel no tenía armas que se podían comparar con los filisteos. Aún así, Adonai luchaba con Israel y el pueblo vencía. Entonces, por eso dice aquí: cuando salgas a la guerra sobre tus enemigos, dice, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Elohim está contigo,
el que te hizo subir de la tierra de Mitzrayim. Vemos aquí que Elohim dice el que te hizo subir de la tierra de Mitzrayim. Este es el Elohim en que nosotros confiamos, por eso se le menciona de esa manera, porque ¿qué es Mitzrayim? La opresión, la adversidad, la estrechez. Sí, esto es Mitzrayim, y ellos sabían lo que él hizo, sí, ellos lo vivieron el cruce del Mar Rojo, que en hebreo se le llama Mar de Cañas o Mar de Juncos. Ellos lo vivieron y vieron el poder de Jehová. ¿Sí? Entonces, por eso él siempre les dice, Jehová tu Elohim, el que te hizo salir o el que te sacó de Mitzrayim. Esta es la promesa que Elohim le da al pueblo de Israel, que siempre lo va a sacar, a quitar de las adversidades. Entonces, vamos a seguir con el siguiente versículo. Y sucederá cuando se acerquen a la guerra, a la batalla, se acercará el sacerdote, el sumo sacerdote, y hablará al pueblo, y les dirá a ellos: escucha Israel, Shema Israel, ustedes se acercan hoy a la guerra sobre sus enemigos, no se ablandará su corazón, no temerán y no se apresurarán, ni temblarán debido a sus rostros, o sea, por temor a los rostros de los enemigos, ¿no? Porque Jehová su Elohim, Él va con ustedes para luchar por ustedes con sus enemigos, para salvarlos. Amén. Aquí tenemos muchos puntos interesantes. No se ablandará su corazón, no temerán, no se apresurarán, ni temblarán debido a los rostros de ellos. Estas son palabras sabias del sacerdote. Elohim, cuando en la Torá menciona a los levitas, a los sacerdotes, los menciona como si fueran soldados de un ejército. Por eso vemos en la Torá cuando Elohim dice que la jubilación de un sacerdote, de un levita, ¿sí?, que pertenecía al ejército, era a los 50 años. ¿Sí? Entonces vemos que los levitas pertenecían a un ejército y ellos eran los primeros soldados en el frente, ¿sí?, de la batalla, tocando el shofar. ¿Sí? Ellos eran los soldados, digamos, del Ruach de Elohim, y ellos eran los que llevaban al ejército con Elohim a la batalla. ¿Sí? Los levitas eran los primeros soldados. Elohim los utilizaba a ellos para hacer guerra contra los enemigos de Israel y confundirlos. Muchas veces solamente los levitas tuvieron que luchar, no con espada, sino con el Ruach. Por eso Elohim dice, no es con espada ni con fuerza, sino con mi Ruach, hablando del sacerdocio, hablando de la émuna. Y los levitas, con el sacerdocio, ellos luchaban por Israel. ¿Sí? Y ellos tocaban el shofar y los enemigos se confundían y se mataban entre ellos. Israel, el ejército con espada, no tenía que hacer nada, porque Elohim luchaba por Israel. Y estas son palabras sabias del sacerdote. Imaginémonos que está el ejército de Israel y el sacerdote se pone enfrente de ellos y les habla como un capitán del ejército. Les habla como si fuera el jefe del ejército, el sumo sacerdote. Por eso les habla y les dice que no se ablande su corazón, que sean firmes, como Adonai le dice a Josué. Le dice, esfuérzate y fortalécete, porque yo estoy contigo. Sí, entonces, lo primero es, no se ablandará su corazón. No temerán. Entendimiento. ¿Sí? Esto es con entendimiento, dice el sacerdote. No temerán ni se apresurarán. No temblarán. ¿Por qué? Porque cuando uno tiembla, uno pierde la capacidad. Uno
uno es anulado. No teman, ni se apresuren. ¿Por qué? Aquí tenemos dos extremos, el temer y el temblar y no hacer nada, y otro, el apresurarse y ser impulsivo. Ninguno de los dos, dice el sacerdote. Ustedes tienen que ser equilibrados, no deben ni temer y quedarse quietos o huir, ni apresurarse e ir al frente de la batalla sin pensar, no, sino pensar con entendimiento lo que ustedes deben de hacer, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿sí?, es lo que el sacerdote les hablaba al pueblo, y lo principal es, él va con ustedes para luchar por ustedes con sus enemigos. Así dice el sacerdote, para salvarlos. Para salvarlos. ¿Sí? Fíjense lo que utiliza aquí, el verbo salvación. Este verbo en hebreo es el verbo yasha, que es conocido por el nombre de Yeshua, el Salvador, ¿sí? Kiyoshia, porque salvará. Este verbo significa salvación en sentido de ayuda, ¿sí? Hay una palabra hebrea que es sha'a, que significa grito de ayuda. Está muy conectado con el verbo yasha. Entonces vemos que la salvación viene por un clamor de ayuda. Nosotros clamamos por ayuda a Elohim y Él nos salva. Porque ellos iban a ser salvados. Porque si Elohim no iba a luchar con ellos, ellos morían en la batalla. Entonces Elohim en cada batalla a nosotros nos salva. Así como a los soldados los salvaba en cada batalla. Amén. Vamos a continuar. Y hablarán los oficiales al pueblo. Ahora no es el sacerdote, ahora son los oficiales. Estos sí son capitanes, soldados, ¿sí? Los oficiales al pueblo diciendo: ¿quién es el hombre que ha edificado una casa nueva y no la ha inaugurado o dedicado? Esto es, estrenado. Se irá y volverá a su casa, no sea que muera en la guerra y otro hombre la inaugure o dedique. ¿Y quién es el hombre que plantó una viña y no la ha comenzado a comer? Se irá y volverá a su casa, no sea que muera en la guerra y otro hombre la comience a comer. ¿Y quién es el hombre que desposó una mujer y no la ha tomado? Se irá y volverá a su casa, no sea que muera en la guerra y otro hombre la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es el hombre temeroso y que tiene blando el corazón? Ya escucharon al sacerdote, no se ablandará su corazón, pero hay un hombre que es así, hay un hombre que se ablanda su corazón. Bueno, se irá a su casa y no se derretirá el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Por qué? Porque él iba a influir su temor a los demás. Entonces, que se vaya a su casa, porque si no cree en Elohim, no es firme en la palabra de Elohim que él iba a luchar por el pueblo, y se ablanda su corazón y se derrite su corazón por los enemigos que son hombres, él iba a morir en la guerra por temor. Vemos aquí que Adonai le habla al pueblo, ¿sí?, por medio de los oficiales, de una manera extraordinaria. Y dice primeramente: ¿quién es el hombre que ha edificado una casa nueva y no la ha inaugurado? Se irá y volverá a su casa, no sea que muera en la guerra y otro la inaugure. Si un hombre había edificado una casa, él había trabajado por ella, él había gastado dinero, él había edificado su casa para su mujer. Así era en el pueblo de Israel. Y a Adonai no le agrada que uno trabaje para que otro lo disfrute. ¿Sí? Justamente esto es utilizado por Adonai como un castigo, el que uno trabaje y que otro lo disfrute. ¿Sí? Esto está en la Torá. ¿Sí? En Deuteronomio 28:33 dice de esta manera: el fruto de tu suelo y de todo tu esfuerzo comerá un pueblo que no has conocido, y serás solamente oprimido y destrozado todos los días. ¿Sí? Entonces vemos que Adonai usaba como castigo y juicio a la persona que no creía en él, que no guardaba sus mandamientos,
y que él no iba a disfrutar de su trabajo, sino que otro pueblo iba a comer del fruto de su trabajo. Entonces, aquí Adonai no está haciendo juicio ni castigo, por eso él dice: usted ha edificado una casa nueva, no sea que otro la disfrute en vez de ti. Entonces, ve e inaugura tu casa nueva. Estás libre de esta batalla. Esta es la bondad de Elohim. Y vemos otra bondad de Elohim. Se había plantado una viña, ¿sí? Y no le había comenzado a comer, no había estrenado su viña, ¿sí? Y tener una viña en el pueblo de Israel era algo de mucho orgullo, y una persona que tenía una viña era de mucho alegría y de mucha posición en el pueblo de Israel. Ese hombre era respetado y él había plantado su viña y no la había estrenado. Entonces vaya y estrene su viña. Recordemos que el vino en Israel es símbolo, ¿sí? del fruto de la tierra, ¿sí? Y de la bendición de Elohim. Tú no has disfrutado de la bendición de Elohim, de las lluvias. Ve y disfruta de las bendiciones de Elohim, de las lluvias que hicieron que esta viña que tú trabajaste crezca. Así hace Elohim. Y si había desposado a una mujer, ese hombre había trabajado en el deseo de su corazón, en esa mujer, y que por su muerte en la guerra venga otro y la tome y la disfrute por él. Esto es injusto. Por eso Jehová dice que todo hombre que se ha casado tiene 1 año de prohibición para luchar en las batallas. Debe pasar 1 año con su recién esposa. Esto está en Deuteronomio 24:5, que dice: cuando un hombre es recién casado, no saldrá con el ejército, ni se le impondrá ninguna carga, ningún trabajo. Quedará libre en su casa por 1 año para hacer feliz a la mujer que ha tomado. Para hacer feliz a la mujer que ha tomado. ¿Sí? Adonai no es un Elohim cruel. Él es un Elohim benevolente, y él conoce cómo son los hijos del hombre, y que trabajan, y que el trabajo de uno es el fruto, ¿sí? El fruto del trabajo se debe de disfrutar, porque esto es injusto para Adonai. Por eso en Eclesiastés dice que bueno el hombre que trabaja y disfruta del fruto de su trabajo, come y bebe. Ese es un don de Elohim. Qué bueno que Adonai es, y que nos conoce, que no nos va a hacer trabajar por algo y luego no poder disfrutarlo, a menos que después de un tiempo Adonai te lo pida. Eso es otra cosa, ¿no? Porque ya lo habrás estrenado, pero estamos hablando de estrenar ese trabajo. ¿Dónde está el Elohim cruel del Antiguo Testamento? No existe. Elohim es uno solo, Jehová Tsebaot, y él es Gesed, Emet, verdad, bondad y juicio y justicia. Cuando una persona caía en la maldición de Adonai por no guardar sus mandamientos, como lo hemos leído en Deuteronomio 28, él dice, vamos a seguir leyendo, Deuteronomio 28, 38 al 45, muchas semillas sacarás al campo, pero poco recogerás, porque lo consumirá la langosta. Viñas plantarás y trabajarás, pero vino no beberás, y no recogerás uvas, porque las comerá el gusano. Olivos habrá para ti en toda tu frontera, pero aceite no te ungirás, porque se caerá tu oliva. Hijos e hijas engendrarás, pero no serán para ti, porque se irán en cautiverio. Todo tu árbol y el fruto de tu suelo poseerá el grillo, literalmente el zumbido, así es el grillo en hebreo. El extranjero que esté en medio de ti ascenderá sobre ti arriba y arriba, y tú descenderás abajo y abajo. Él te prestará, pero tú no le prestarás. Él será por cabeza y tú serás por cola, y vendrán sobre ti estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido. Y así fue, porque no escuchaste a la voz de Jehová tu Elohim para guardar sus mandamientos y sus estatutos que te mandó. Vemos aquí que el no disfrutar del fruto de un trabajo es la maldición de Elohim. Pero estos soldados no están bajo la maldición de Elohim.
Por eso Elohim los libra y es benevolente con ellos y los libra de morir en la batalla y no haber disfrutado el fruto de su trabajo. Por eso, a todos los que le servimos a Elohim, el pueblo de Israel le sirve a Jehová Tsebaot, guardando sus mandamientos, todos le sirven a él y todos los que sirven al Adón Yeshua recibirán del fruto de su trabajo en la recompensa en el final de los días. Y el que no recibe la recompensa de bien, recibirá la recompensa del mal. Recompensa hay, para bien o para mal, pero los que le servimos al Adón Yeshua, recibiremos el fruto de nuestro trabajo. Vemos aquí cómo Adonai es benevolente, misericordioso con su pueblo. ¿Qué Elohim es así? ¿Qué Elohim le dice a un soldado, no vayas a la guerra, ve y disfruta? Ninguno, solamente Jehová Tsebaot. Continuemos. Deuteronomio 29 al 12. Y sucederá cuando terminen los oficiales de hablar al pueblo, comandarán capitanes de ejércitos a la cabeza del pueblo. Cuando te acerques a una ciudad para pelear con ella, la llamarás a la paz, al shalom. Y sucederá que si en paz te responde y se abre a ti, sucederá que todo el pueblo que se encuentra en ella será a ti para tributo y te servirá. Pero si no hace paz contigo y hace contigo guerra, sitiarás, atarás sobre ella, o sea, la envolverás. Aquí hay dos situaciones. Tú irás contra la ciudad lejana, ¿sí? Irás contra la ciudad lejana. Si esa ciudad se abre a ti, abre sus puertas, tú no los vas a matar, sino que les vas a imponer un tributo y te servirán de esa manera. Pero si no hace paz, no hace shalom contigo y hace contigo guerra altivamente, ahí sí la sitiarás y matarás a los soldados. Adonai dice que a las ciudades lejanas se les debía de hacer de esa manera. ¿Sí? No entrar y irrumpir a la primera, sino que antes llamar al shalom. No era así con las ciudades de los cananeos, ya vamos a ver por qué, pero estamos hablando de ciudades lejanas a Israel, no de Canaán. Y si en shalom le respondía, le servían pagando tributo, no los mataban, porque se humillaron delante de Elohim. La nación lejana tuvo entendimiento, sabiduría y actuaron de una manera humilde y no altiva. ¿Sí? Esto es una señal de bondad y misericordia de Adonai aún a las naciones paganas. Porque Él salva al que se humilla. Porque el pueblo que responde con paz a Israel, sabe ese pueblo que no lucha a Israel, sino que lucha a Jehová y le teme a Jehová. Pero si la nación no hace shalom, sino que con altivez irrumpe contra Jehová y su pueblo, Adonai dice que esa ciudad será destruida. No tendrás misericordia, la sitiarás. ¿Por qué? Porque pensaron altivamente que iban a vencer al pueblo ungido de Jehová. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que hay un orden para los soldados de Israel en cuanto al sitio de las ciudades lejanas. Siempre se debe de llamar al shalom. Y si el otro no responde con shalom, ahí sí, el pueblo de Israel la sitiaba. Continuemos. Y cuando la dé Jehová, porque la va a dar, porque ellos altivamente pensaron contra Elohim, cuando la dé Jehová tu Elohim en tu mano, golpearás a todo varón, ¿sí? O sea, lo matarás. Recuerden que el verbo golpear significa matar, muchas veces en hebreo. Golpearás, o sea, matarás a todo varón suyo a boca de espada, o sea, a filo de espada. Solo las mujeres y los niños, y las bestias, y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín saquearás para ti, y comerás el botín de tus enemigos,
el cual te da Jehová tu Elohim a ti. ¿Sí? Así se hacía. ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante. Los hombres no morían, los hombres morían, pero las mujeres no morían, ni los niños, ni las bestias. ¿Por qué? Los hombres morían porque eran los soldados que se habían abalanzado contra Israel altivamente, el pueblo de Adonai. Pero las mujeres y los niños, ellos no habían hecho nada. Eran personas que habían quedado desprotegidas, viudas y huérfanos. ¿Por qué? Porque los hombres habían muerto. ¿Y qué dice Adonai de la viuda y el huérfano? Tendrás misericordia. Por eso no eran muertos, sino que eran tomados como siervos o siervas. O algunas mujeres eran como esposas. Así dice en la Torá. Cuando el israelita soldado veía a una mujer que había sido tomada cautiva como sierva y la quería como esposa, debía de pasar un proceso diferente. Esa mujer debía de cortarse las uñas, el cabello, cambiar sus vestiduras de cautiva y hacer duelo por sus padres por cierto tiempo. Cuando pasaba ese tiempo, ahí sí podían ser esposos consumando el matrimonio. ¿Sí? Así sucedía cuando el israelita quería como mujer a una de las mujeres que habían sido tomadas cautivas de estas ciudades lejanas. Vamos a continuar leyendo. Así harás a todas las ciudades muy lejanas de ti, que no son ellas de las naciones estas, o sea, de las que están alrededor de ti. Así harás a las ciudades muy lejanas. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Elohim te da a ti por herencia, no dejarás vivir nada que respira. O sea, ningún neshama, nada que respira. Ni siquiera hombre, ni mujer, ni niño, ni animal. Porque destruyéndolas destruirás, ciertamente las destruirás. El Hití, el Hitita, el Emorí, el Amorreo, el Kenaní, el Cananeo, el Perisí, el Jebí y el Jebusí, que son el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo, como te ordenó Jehová tu Elohim, a fin de que no enseñen a ustedes a hacer conforme a todas sus abominaciones, las cuales hacen para sus dioses, y no pequen ustedes delante de Jehová su Elohim. Entonces, así eran con las ciudades lejanas, pero con las ciudades cananeas no era de esa manera. ¿Por qué? Porque Adonai contra ellos había ejecutado su juicio por su iniquidad. Y él utilizó al pueblo de Israel para ejecutar su juicio. No era porque Josué era un sanguinario, no. Él estaba obedeciendo lo que Jehová le había dicho, de destruir a las naciones cananeas. ¿Por qué? Porque Elohim estaba haciendo el juicio contra Canaán. No porque el pueblo de Israel era mejor. Debía de ser mejor, claro, porque Adonai les dice que sean Kadosh. Pero Adonai mismo dice que no los había escogido porque eran el mejor pueblo, sino que porque eran el más pequeñito y el más insignificante. ¿Sí? Entonces no porque el pueblo de Israel sea mejor, ¿sí? Porque vemos que nuestros padres aún hicieron las mismas cosas que los amorreos. Manasés, el rey de Manasés se dice que hizo peor que el amorreo con la idolatría. No era por eso, sino porque Adonai le dio la oportunidad a Israel de ser mejor que el amorreo, Kadosh, además de ejecutar su juicio contra su iniquidad. Y esta iniquidad está en Génesis 15 al 13 al 16, cuando Adonai le dice a Abraham de la siguiente manera: dijo Abraham, ciertamente sabrás que extranjera será tu simiente en una tierra no suya, y le servirán y ellos los afligirán 400 años. Fíjense qué tremenda profecía. Adonai le dijo a Abraham que Israel iba a ser cautiva en Egipto 400 años. Abraham lo sabía. Pero además, a la nación que servirán juzgaré yo, y después de eso saldrán con posesiones grandes, y así fue. Ellos salieron con oro, plata, todo utensilio valioso, ¿sí? Y tú irás a tus padres en paz, y serás enterrado en buena vejez. Y en la generación cuarta, ellos volverán aquí, a Canaán, en la generación cuarta.
porque no está completa la iniquidad del amorreo hasta aquí. Esto es totalmente profundo lo que está diciendo Adonai aquí. Está diciendo la iniquidad del amorreo aún no está completa. Tiene que suceder hasta la cuarta generación de ellos después de que salieron de Egipto para que la iniquidad del amorreo suba a los cielos y sea completa. Porque el amorreo era un pueblo gigante. Eran hijos de Cam, hijo de Noah, de Noé, el que fue maldito porque vio la desnudez de su padre. ¿Sí? Entonces, este pueblo estaba maldito, Canaán, y ellos eran simiente de la serpiente. Entonces, Elohim ejecutó su juicio en la cuarta generación del pueblo de Israel después de que salieron de la tierra de Egipto contra el amorreo, el jebuseo y todos los demás pueblos hijos de Canaán, hijos de Cam. ¿Sí? Entonces, no es porque el pueblo de Israel era mejor o porque era sanguinario, sino que Elohim estaba haciendo su juicio contra estas naciones. Por eso ellos no debían de hacer lo mismo que con las ciudades muy lejanas a Israel. Todo tiene sentido. Continuemos. Cuando sities, envuelvas o ates una ciudad por muchos días, luchando con ella para atraparla, no destruirás sus árboles impulsando sobre ellos un hacha, o sea, cortándolos, ¿sí? Destruyéndolos, porque de ellos comerás, y a ellos no los cortarás, porque es hombre un árbol del campo para venir delante de ti en el asedio. Solamente el árbol que sabes que no es de comida, a este destruirás y cortarás. Edificarás muralla sobre la ciudad en la cual ella hace contigo guerra, hasta caer ella. Aquí Adonai está hablando algo muy curioso. Está hablando acerca de los árboles, ¿sí? De los árboles frutales que estaban alrededor de la ciudad, la cual era sitiada por Israel. En los sitios se hacían muros de asedio, se hacían asedio, ¿sí? Se sitiaba la ciudad y el asedio debía de ser edificado. ¿Con qué? Con madera de árboles, ¿no? Por eso Adonai dice que solamente cortarás los árboles para hacer el asedio, los árboles que no se pueden comer, que no dan fruto, ¿sí? Porque esto es obvio. ¿Cómo te vas a alimentar en el asedio? Tienes aquí los árboles frutales. ¿Por qué los vas a cortar? Dice Adonai. ¿Sí? Entonces, aquí hay una instrucción bastante interesante de Adonai al pueblo de Israel cuando hacían el asedio. Además dice algo muy interesante. Es un árbol, un hombre, para que venga contra ti en el asedio. ¿Qué culpa tiene el árbol que tú lo estás cortando? El árbol está ahí, ¿qué culpa tiene? Sí, Adonai hasta tiene misericordia de los árboles. Solamente tienes la posibilidad de cortar los árboles que no son frutales. ¿Sí? Entonces aquí hay entendimiento, porque solamente los que no eran frutales. ¿Sí? Los frutales porque sirven para comida durante el asedio. ¿Sí? Es decir, piensen, tengan entendimiento en las cosas. Si el árbol te da comida, ¿por qué lo vas a cortar? ¿Sí? Entonces, este es una instrucción, es una instrucción bastante interesante de Elohim. Aquí vemos que habla acerca de hombres, de mujeres, de niños, animales y hasta de árboles, cuando se hacía un asedio en la batalla. Y todo nos muestra que la bondad de Elohim, el entendimiento, la sabiduría de Elohim, que es como un padre para Israel, y que estas son instrucciones de un padre para un pueblo, que es su hijo, que es Israel, porque así dice Adonai, Efraín es mi hijo. ¿Sí? Entonces vemos aquí cómo Adonai como padre les habla a su hijo, a Israel, a su pueblo, acerca de cómo luchar las batallas de una manera entendida, sabia, prudente, sin temer, sin apresurarse, sin ser impulsivos, sin tener el corazón blando y siendo firmes y fuertes. ¿Qué es ser firme? Tener emuná. Amén.
Entonces Adonai nos da aquí mucha sabiduría en cuanto a nuestras batallas en nuestra vida, nuestras adversidades, sufrimientos, cargas que debemos de soportar antes de la venida de Adon Yeshua en nuestras vidas. Y el trabajo de nuestras manos será recompensado por Él. Y como les dije al principio, no todas estas instrucciones serán aplicables, pero muchas de ellas nos van a enseñar. ¿Sí? Y así es. Porque sí, no vamos a la guerra con espada, pero sí con el Ruach de Elohim. Contra adversarios que pueden ser muchos en cada uno de nosotros. Y cada uno sabrá qué adversario tiene, qué Satán tiene. Cada uno sabrá. ¿Sí? Aparte de Hasatán, ¿no? Que todos los que creemos en el Adon Yeshua somos acusados por él día y noche. Pero Adonai pone pruebas, adversidades en nosotros para soportar, para que nosotros nos humillemos y sepamos que Él es el Señor de todo. Y constantemente luchamos contra el pecado, la mala inclinación del pecado en nuestra carne. Entonces, muchas luchas hay para nosotros. Por eso Adonai le deja claro a Israel cómo lucharlas, con entendimiento, con la Torá y con la bondad, y el juicio y la justicia. Amén. Vamos a darle gracias a nuestro Adon Yeshua. Gracias Elohim, porque tú eres bueno, porque tú nos enseñas cómo luchar esta batalla, Padre. Tú nos enseñas a cada uno de nosotros a ser valientes y fuertes, que no es fuerza de brazos, sino fuerza de Ruach. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y tú eres como un Padre para nosotros. En el nombre de Adon Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Estoy leyéndolos. Shalom. Shalom a todos los hermanos. César, Shalom, Deyanira, Shalom, Malena, Richard, Loida, Shalom María. Espero que estén bien, que Adonai los bendiga a cada uno de ustedes. ¿Sí? Hemos terminado. Adonai los bendiga, Adonai los guarde en todo lo que ustedes hagan conforme a sus mandamientos. Y nos vemos mañana en Hablemos acerca de. Recuerden, somos el cuerpo del Mesías, cada uno un miembro en su lugar, porque Él es ordenado, ¿sí? Y Él es la cabeza de este cuerpo, que es la congregación del pueblo de Israel. Shalom.